Bienvenidos a Agenda Médica, el diario de la salud. Hoy vamos a hablar un poco de psicología, porque sí es importante, la depresión es la enfermedad del siglo XXI, así es que más nos vale estar bien alertidas. Hoy nos acompaña un gran amigo, un doctor al que admiro profundamente, él es Óscar Calleros. Óscar, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Psicólogo, psiquiatra, de todo, ¿va? Psiquiatra. Psiquiatra, o sea, médicas. Médico, exactamente. Especialidad en psiquiatría y subespecialidad en psiquiatría de enlace. ¿Qué psiquiatría de enlace? Es todos los síntomas físicos y todos los síntomas psiquiátricos básicamente en trastornos o en enfermedades físicas. Wow. ¿Y la depresión será una enfermedad física? Por supuesto. También, ¿verdad? Porque es la verdad, te despiertas deprimido y no sabes ni qué ponerte. No. Desde ahí, ¿no? Claro que sí. ¿Cuáles son los síntomas comunes de la depresión? Los comunes son la tristeza, lo que conocemos como la tristeza, el abatimiento, la desesperanza, la culpa, al tratar de mantener hasta cierto punto una vida normal. Tenemos también el problema de sentirse menos que los demás. Eso es depresión. Así es. O sea, si tú te sientes menos que los demás, estamos acostumbrados a sentirnos menos que los demás, ¿no? Ay, digo, yo creo que con esta teoría del aspiracional, como que a veces, pues sí, como que no llegas a tus objetivos, eso te puede deprimir. Sí, las expectativas altas, digo, es la madre de todas las frustraciones, ¿no? Sí. Finalmente las expectativas que nos generamos acerca de la vida, acerca de cómo debe ser nuestra vida, es lo que nos genera la frustración. Y hasta cierto punto, la gente pues podemos tener un sub y baja emocional diario y pues a veces lo confunden con depresión, pero bueno, lo que va a diferenciar o lo que va a hacer en este momento la diferencia de los síntomas es justamente el tiempo y la disfuncionalidad. Ya no me levanto, ya no quiero ir a ningún lado. Digo, hay muchísimas otras maneras de disfuncionar. La pareja, ¿no? Claro. El cómo tratamos a los hijos, el que ya los hijos nos digan, el que la misma familia nos diga. Sobre todo por el estilo de educación que tenemos. En el varón habitualmente llega a puntos graves 12, 20 años después. ¿Cómo? Sí, porque tenemos una sintomatología inicial. Debido a que evidentemente las cuestiones económicas, las cuestiones familiares, pues el varón latino sobre todo tiende a minimizar los síntomas afectivos. Entonces pues digo, de levantarme, no me quiero levantar, pero lo tengo que hacer porque tengo que mantener una familia, tenemos que mantener cierta manera de ver y que los hijos nos vean y pues bueno, te levantas aunque no quieras. Empiezas a enojarte, empiezas a cambiar la tristeza por irritabilidad, por enojo y lo estamos viendo, ¿no? En el tráfico todos los días, lo vemos en la manera en que le hablamos a la gente, lo vemos en las caras cuando vamos caminando por la calle. Oye, ahorita que estabas diciendo que nosotros podemos a lo mejor afectar la conducta de nuestros hijos, hay una historia muy famosa de una alumna de Freud, Mary Kelly, que tuvo un hijo, que el hijo al final de la historia, bueno, se suicida, pero no saben si se suicida por el psicoanálisis de su mamá o se suicida por depresión personal. Y entonces, bueno, yo hace poquito terminé de leer la historia y dije, qué importante es lo que le decimos a nuestros hijos, ¿no? Y como papás... Es que Klein, digo, la analista que te refieres, la mayoría de la gente que se dedica o que nos dedicamos a esto, tenemos que ser como la mayoría de los médicos, ¿no? Tratar de que los otros traten los problemas de nuestra familia y demás, ya que si nosotros metemos la cuchara, como se dice normalmente, pues podemos afectar más de lo que ayudamos. Claro. Y de alguna manera esta analista, pues imagínate el grado de frustración y las expectativas que tenía para el hijo, ya que era una mujer muy brillante, Melanie Klein, y pues sí, terminó. Y de hecho hay varias historias muy, muy aterradoras acerca de hijos, sobre todo varones, que somos los que tendemos a tener estos síntomas, pues no tan claros de la depresión, ¿no? Llegamos a tener irritabilidad, enojo, cansancio, llegamos a tener problemas de alimentación, ¿no? Sí, ¿verdad? Y una alimentación muy particular. Empezamos a comer de más,
¿no? Tratamos de sustituir de alguna manera estas sensaciones, y estas sensaciones lo que nos hacen es confundir a los demás, porque es el tío enojado, es el esposo que siempre está enojado, es el papá que siempre llega enojado del trabajo, y evidentemente pues de alguna manera hay formas de detectarlo, pero la propia sociedad y la manera en que nosotros vemos la educación emocional es muy pobre, y a través de esto lo que tratamos de hacer es llegar y a través de estos medios de alguna manera tratamos de hacer entender a la gente o explicarles, educarla. Acaba de salir en abril del 2006, de hecho ahorita está en activo el Congreso Internacional de Psiquiatría. El 80% de las personas en Estados Unidos cree que las enfermedades mentales están relacionadas con las enfermedades médicas. ¿Cómo? O sea, que es el mismo rollo y ¿como somatización? Es en una especie de, pero el asunto es que es una enfermedad médica. O sea, de hecho, el 91%, sobre ese mismo estudio, el 91% que se encuesta son graduados de universidad, y ellos relacionan directamente la depresión como una enfermedad. Los que ya pasaron la depresión, 91%, 92% aproximadamente, ellos dicen que es igual, ¿no? Y un 33% le da más peso a la salud mental, incluso que es peor. El asunto es que es lo mismo. Claro que es lo mismo. O sea, no estamos en una dicotomía como en 1930, en donde pensamos que la depresión y las enfermedades orgánicas eran diferentes. Es lo mismo, el cerebro está dentro de nosotros, no podemos sacarlo. Claro, y aparte es 100% química, ¿no? O sea, a veces Meramente se puede, por parte de verse un poquito un rollo químico fatalito, falta de dopamina o alguna cosa que segregue en nuestra cabeza. Y también, por otra parte, podría ser la parte psicológica, eso que decías de no, los niños no lloran, ¿no? Entonces ya estás privando a lo mejor una manifestación, un sentimiento. ¿Entendí bien todo hasta ahí? Hasta ahí, perfectamente. Qué bárbaro. Oye, no se vayan a despegar, porque regresando del corte vamos a estar hablando de síntomas que son totalmente atípicos en la depresión y puede a lo mejor sí arrojarnos una especie de lucecita, ¿no? Para mandar a lo mejor a nosotros mismos o a los hijos o a los tíos o a los sobrinos, pues a analizarse, ¿no? Así es. Ay, ojalá y tenga solución, porque todo el mundo está deprimido. Todo tiene neta, solución. Nada más tienes que salir a la calle, voltear y te das cuenta. La gente camina viendo para abajo. Así es. No se despeguen porque volvemos con muchísimo más aquí en Agenda Médica. Ponemos a sus órdenes nuestras redes sociales que están apareciendo en su pantalla para que nos manden todas sus dudas, comentarios, sugerencias. Escríbanle a Oscar también para que también, si tienen alguna pregunta o a lo mejor un síntoma de depresión que no le estás dando importancia, igual y es más importante de lo que crees. Volvemos con más. Ya estamos de vuelta en Agenda Médica, el Día de la Salud. Gracias por quedarse en sintonía con nosotros. Y ahora sí, Oscar, agárrate de la silla porque... Ok, síntomas atípicos de la depresión, es decir, síntomas que no son tradicionales dentro de un comportamiento, una actitud depresiva. Así es. Ok, ¿cuáles son? Primero, comer de más. Habitualmente la gente que tiene depresión tiene un término que se llama hiporexia. El hiporexia es como comer menos, ¿no? Tener menos ganas de alimentarte. Dormir de más. Sí. Mantenerte con irritabilidad y nunca detectar, o al menos no detectar tristeza como tal. O sea, ¿la transformas o qué? Sí. Con tal de sobrevivir. Es que no es lo mismo. Te puedo poner ejemplos en otros países en donde darte el tiempo necesario desde el punto de vista laboral y la famosa incapacidad, porque estás deprimido y haces un intento de ir al médico, te da el tratamiento, te puedes ir en ese periodo mientras el efecto del medicamento hace, cosa que en México, por desgracia, nuestra educación a nivel mental y de emocional es básica, nos falta mucho para esto. Mucho, sí. Me imagino, porque aparte vivimos en una sociedad que finalmente pues es un poco de bullying. Sales, hay tráfico. Llegas a tu casa y tienes broncas. Trabajamos no una, sino varios turnos para salir adelante. A nivel económico tampoco ayuda, ¿no? Todo eso te puede empezar a deteriorar la cabeza. Sí, por supuesto. ¿Se deteriora? No hay una comprobación porque se habla mucho del gen de la depresión, el gen de la sociopatía, pero son tantas las variables y se incluyen tantas cosas en la manera en que respondemos a nivel emocional
que de esta forma podemos proteger, ¿no? O de alguna manera quedarnos vulnerables ante ciertas situaciones. No es lo mismo quedarnos sin trabajo y que la familia apoye a quedarnos sin trabajo y vivir lejos, ¿no? de la familia, o tener carga familiar o tener una carga de pareja, y entonces ahí es donde podemos tener todavía síntomas en donde no podemos, primero, representarnos como alguien triste ante la sociedad. Cuando uno se fractura va con el yeso y a todo el mundo le da una explicación, pero la depresión es una enfermedad básicamente pues del alma, del pensamiento, y eso es muy difícil de expresarlo, y más cuando somos varones en esta sociedad. Oye, háblame de las redes sociales y la depresión, porque tú te metes al Facebook de la gente o tus cuates, o al Instagram, o al Snapchat, y las imágenes que ves siempre son de bienestar, ¿no? Nunca vas a ver la foto de alguien deprimido, nunca vas a ver la foto de alguien que la pasó mal, ni que le está pasando como en la miseria, sin trabajo, lo que sea, jamás. Entonces tú empiezas a crear como cierta ideología de que todo debe o tiene que estar bien. En el futuro, ¿qué va a pasar con esas cosas? Primero, entender la idealización del Facebook, ¿no? Y la de las redes sociales es importantísimo. No hay una foto de perfil, ¿no? Hasta en broma lo toman, en donde uno salga mal. No hay una foto familiar en donde alguien esté triste. Ojo, cuando ya empieza a verlo y alguien de nosotros nos damos cuenta, eso es indicativo de que ya está pidiendo ayuda hasta por lo más obvio, ¿no? Claro. Pero también estas expectativas de las que te hablo y esta idealización que tenemos acerca de la vida de los demás es justamente lo que nos quieren contar y lo que nos quieren dar. Pero cuando conoces a esa persona, ¿no? de primera mano dices, esto no es así, no cuadra. Pero cuando también conoces a la persona de primera mano y te das cuenta de que hay un alejamiento de las redes sociales, o sea, también desde ahí pues vamos a darnos cuenta de cómo está la situación emocional, donde los comentarios son como muy nihilistas, muy tendientes a la desesperanza. Es importante empezar a detectar estos pequeños destellos. Tan importante es que te digo que para el 2020, antes estaban haciendo ajustes, ¿no? Del 2012, 2015, 2020 es en el mundo y va a ser para la mujer la primera causa de discapacidad laboral. ¿La depresión? Ok, me quedé sorprendida. El INEGI, hasta la doctora Medina Mora, la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, ella tiene bastantes estudios acerca de la estadística de la depresión, y ella nos habla de prevalencias, de que hay aproximadamente en el mundo 350 millones de personas deprimidas. ¿En dónde están? Si vemos Facebook. Exacto, esa es la pregunta, ¿no? Y si hablamos de que esto nos lleva al suicidio y que de repente tenemos a una estadística de 3-1, teniendo 3 mujeres deprimidas, un hombre aparentemente deprimido, pero tenemos un índice de suicidio aproximado de 900 mujeres y de 4,000 hombres con intento suicida. Entonces, ¿esto qué nos dice? Bueno, que la tipicidad en los síntomas tiene mucho que ver también con el entorno social. Tiene todo que ver. Imagínate trabajar en la central de abastos, o imagínate trabajar en donde haya este estilo como de variación hacia no ser tan afectivos y emocionales, y sí realmente sentirte deprimido. ¿Cómo lo das a entender? Una pregunta. ¿Existen los estados depresivos temporales? ¿Es normal? Podemos tener síntomas depresivos, pero hay que entender que si nos imaginamos un estado de ánimo, sería más imaginarnos como las olas, ¿no? Va a haber un momento de bajón, ¿no? emocional, pero aquí lo que hace, te digo, la diferencia es el tiempo. O sea, podemos tener episodios depresivos dependiendo de la situación en la que estemos viviendo. Un duelo, una pérdida, pues puede generarnos un episodio depresivo. Pero también tenemos depresiones, como te digo, crónicas, llamadas anteriormente distimia, en donde ya son más de 2 años. Y la estadística que me refería ahorita, el primer síntoma son 12 años antes de que vayan al médico a revisar. O sea, tengo yo ahorita tristeza y 2 años después me empiezo a dar cuenta de que tengo depresión. O sea, la tristeza realmente la tienes que tratar así en 2 patadas. O al menos entenderla, comprendernos. O sea, decir, estoy triste, me acepto triste. ¿Por qué estoy triste? Como analizarte un poquito. Así es. Y dejarte también estar triste, y a lo mejor
ponerte un tiempo. ¿Cuánto dura una depresión normal? Normalmente, fíjate, si la tratamos puede durarnos hasta 6 meses. ¿Y si no la tratamos? Híjole, nos puede durarte... Me voy a ir hacia los autores muy viejos, porque ellos decían que había un trastorno de personalidad depresivo, pero más bien dicho era una depresión crónica. Y creo que esta depresión crónica puede ser toda la vida. No sentir en algún momento bienestar, imagínate esa situación. No, eso es Pues son los tíos amargados, hombre, son la gente que la identificamos como irritable, es su personalidad, así es fuerte. Ándale, la típica personalidad fuerte de, o es muy serio, Uh-huh. ¿no? También es el típico de que no sonríe. Sí, se aísla, no sonríe y dice, no, así es su personalidad. Y no, pues en realidad no se le ha dado la oportunidad, ya sea por la educación emocional, ¿no? O por la propia inexperiencia, a ir a buscar ayuda. Con esto nos vamos a un corte, no se despeguen, regresamos con más en Agenda Médica. Ya estamos de vuelta en Agenda Médica, el Diario de la Salud. Gracias por quedarse en sintonía con nosotros. Y ahora sí, a ver, Oscar. Entonces, ¿es normal de repente sentirte lacio? Uh-huh. Porque ese es el término común, ¿no? ¿Cómo te sientes lacio? Desguanzado, dice. Ándale, desganado, desganado. Uh-huh. Y de repente, nuevamente sentirte bien, ¿eso es normal? Completamente. Malo cuando ya empiezas todos los días con el mismo rollo. Uh-huh. Ahora, ¿es curable la depresión? Por supuesto. Al 100%. 80% de los síntomas, la mayoría de los estudios nos hablan de que podemos llegar a tener hasta una mejoría del 80 al 90% de los síntomas, que ya es bastante. Curable como tal es un entendimiento desde el punto de vista genético, sería ver la historia familiar, ¿no? Las causas que originan la depresión, el tratamiento que se utiliza, la tolerancia a la frustración en los cambios de tratamiento que podemos necesitar con los pacientes, y cuando los pacientes notan la mejoría, llegan a tener una suspensión del fármaco. En teoría a los 6 meses podemos durar incluso más, y los estudios a largo plazo nos hablan de que se parece más el modelo de la depresión al modelo de la hipertensión o de la diabetes a una varicela o un sarampión. O sea, en el caso de estas enfermedades es lo tienes o no lo tienes, y en el caso de la depresión es un continuo. O sea, es un continuo y eso está difícil. ¿Cuánto cuesta la depresión? ¿Estar deprimido cuánto te cuesta? ¿Es una enfermedad cara? De hecho, creo que la especialidad, y en términos generales las enfermedades mentales, pues como no respeta núcleos ni niveles socioeconómicos, es una enfermedad muy elitista. Es una enfermedad en donde he tenido comentarios pues muy duros, ¿no? De familias que mencionan que prefieren tener al familiar con cáncer porque saben que al menos tiene un tiempo determinado de vida, a tener un familiar con un trastorno mental, porque pues su salud muchas veces no se ve afectada como tal, pero su funcionalidad sí. Y luego en la familia, ¿no? Uh-huh. El efecto que puede tener sobre la familia. Y sobre esta misma línea te pregunto, el alcohol y la depresión, ¿qué pasa en nuestro país? En el alcohol y la depresión, aproximadamente el 30% de las personas que podríamos considerar como trastornos de consumo, ¿sí? Pueden y tienen el deber de diagnosticar o de tratar de buscar depresión o ansiedad, ¿sí? Muchas veces nos podemos ir hasta el 40, el 50%, dependiendo del país, ¿no? Se hablaba en estos últimos días incluso de Venezuela y cómo están las cosas en el mundo ahorita, cuáles son las salidas, ¿no? hacia el tratamiento de la depresión cuando no hay medicamento. Bueno, pues una de ellas puede ser la nicotina, otra puede ser el alcohol, y está muy relacionado como comorbilidad. Muchos pacientes llegan y mágicamente, ¿por qué te digo mágicamente? Porque después del tratamiento de la depresión ya no hay necesidad de buscar ese ansiolítico que puede ser el alcohol. Entonces la ansiedad tendría que estar totalmente vinculada. ¿Podría ser también como un síntoma? Es un síntoma, de hecho es muy raro y es muy difícil que tú puedas separarlos. O sea, va junto con pegado. Uh-huh. ¡Qué duro! Claro, porque la ansiedad es la madre de todos los vicios. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando que llegue el de la papita en el alto? Uh-huh. Porque no aguantas el tráfico. Y te mete en un estado como de, pues no sé si ponerle como paranoia, pero
o sea, como que entras en un estado en donde ya simplemente no puedes estar ahí, te rebasan los nervios. Entonces, ¿eso se puede tratar? Todo se puede tratar. De hecho, vamos a ponerle un nombre, te ponen hiperalerta, ¿no? O sea, al estar ansioso y estar deprimido, te ponen hiperalerta. Muchos de los efectos de los medicamentos, cuando recién los damos, es este cambio y los pacientes muchas veces no los toleran. Entonces, y sobre todo les empieza a subir el ánimo con un poco de ansiedad y es cuando nos dicen que no toleran el medicamento. Y generamos hasta cierto punto miedo al tratamiento. Por eso mencionaba que en algunos casos lo que tenemos que hacer es ir haciendo pruebas, las dosis mínimas efectivas y sobre todo la educación. La psicoeducación es importantísima. Si en la familia directa hay un paciente o hay alguien con depresión, hay que tratar de verla como depresión, ese cuadro que nos llega al consultorio hasta no demostrar lo contrario. Ahí te va otra pregunta dura. ¿Qué pasa cuando tienes en tu casa a este tipo de paciente y no se quiere tratar por la falsa creencia que le hicieron, ¿no? Le metieron en la cabeza de que toda la parte psicoanalítica, psicológica o irte a una terapia era cosa de locos? ¿Qué haces en esos casos? O sea, ves que le está haciendo falta un tratamiento y no puedes hacer nada. La mayoría de los casos que nos llegan de esa forma es tratar de tomar en el mejor momento, si se puede decir así, en el mejor momento podríamos convencerlo o tratar de explicarle que esto es una enfermedad, no es solamente echarle ganas, que no es una cuestión de debilidad o de vulnerabilidad, que es algo que es real, que es tangible y que no tiene nada que ver con la capacidad o la voluntad. ¿Y si no se convencen? Si no se convence, desgraciadamente, por eso tenemos estas estadísticas de suicidio, estas estadísticas de depresión. O sea, puede terminar muy mal la cosa. Sí. Fatal. Sí. Qué bárbaro, o sea, realmente es un tema súper importante. Ahora, ¿está la depresión dentro de los gastos del Seguro Popular? Sí, pero si te digo que en el 2020 estamos hablando de que va a ser la primera causa, los gobiernos de primer mundo dan prioridad a la salud mental. Por supuesto, porque una mente sana, positiva, entrona, cambia la perspectiva del país, de la dinámica de pensamiento, de todo. Tenemos tan pocos recursos emocionales en México que podríamos llegar a tener, lo podemos ver en los cruces, ¿no? Y se los explico mucho a los pacientes. A veces el ganar un lugar antes que el otro, pues ahí tenemos muchos de los videos que están saliendo y demás, pero sí es una ganancia, con tan poco nos conformamos. Entonces, de repente no tener esa paciencia, esa tranquilidad, créeme que si muchos de los que están allá afuera manejando se estuvieran tratando, el tráfico disminuiría. Estoy segura. Porque ya no estaría yo peleándome por ganar un lugar. Óscar, gracias por venir aquí. ¿Sabes lo que te admiro? ¿Sabes lo que te adoro? Gracias por estar aquí, por transmitir este maravilloso mensaje. Yo quiero invitarlos en su casita a que de verdad le den una importancia, un espacio, un momento a su mente, porque de ahí emanamos, de ahí creamos, de ahí somos, ¿no? Sí, somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Óscar, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, que se repita. Vas a ver. Gracias a ustedes en casita por sintonizarnos. Yo soy Dore Ferriz y a nombre de este maravilloso equipo de trabajo me despido. Ahí van a ver a su disposición nuestras redes sociales. Recuerda, eres lo que pensamos. Ahí está, ¿lo dije bien? Sí. Venga, Óscar, gracias.